Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana y nuestra compañera de viaje de la pasada semana, las porciones Vayaquel y Pecudé, nos han dado la mano, nos han fortalecido, nos han iluminado el camino, nos han introducido en la santidad, la paz, la seguridad del Shabbat anterior, y lo harán también en la bendición de este Shabbat que viene. Y hemos decidido comentarlas juntas, estas dos compañeras de viaje, porque cuando tenemos un segundo Adar, los años en que tenemos un segundo Adar, estas porciones van de la mano, se leen juntas. Y como son porciones que tratan del mismo tema, pues vamos a comentarlas juntas esta vez, a pesar de que este año las hemos leído en semanas diferentes. Aún así hay una cohesión entre ellas, dada la proximidad que tienen en el tema que están tratando. Y la primera porción que correspondió a la semana pasada, y espero que este comentario redunde en el beneficio espiritual y material de todos ustedes, y también y sobre todo en la honra y la gloria del Eterno. También que sea de bendición para nuestro pueblo Israel, que traiga paz y redención a nuestro pueblo Israel. La porción Vayaquel significa y reunió, porque esa porción comienza diciendo que Moshe reunió a los hijos de Israel para darles instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo. Los hijos de Israel habían donado los materiales necesarios para la construcción del Mishkan, y aquí Moshe va a dar las instrucciones sobre el Mishkan. Pero es muy importante esta palabra que, como hemos dicho, resume la esencia de la porción y es el hilo conductor de la porción. La palabra que da título, Vayaquel, y reunió. ¿Y por qué es tan importante en esta porción esa palabra? Porque el episodio anterior fue un episodio devastador. El pueblo vivió las consecuencias del terrible error del becerro de oro. Y después de un tropiezo tan grande como ese, pues hay quebraduras, hay hendiduras entre el pueblo, hay heridas emocionales, heridas espirituales, y unos y otros empiezan a culparse, hay un sentimiento de animosidad, de enemistad, de recelo, de muchas cosas mezcladas de unos contra otros después de ese tropiezo tan grande. Y esta palabra, y reunió, significa que Moshe agrupó nuevamente el sentimiento del pueblo, los convocó y una vez más los unió. Limó todas las asperezas, trajo la paz, trajo la armonía, trajo la empatía. ¿Y cómo la trajo? Con estas instrucciones. Porque si hay algo que verdaderamente une es cuando hay un proyecto en común, cuando estamos trabajando con un mismo propósito. Cuando hay un propósito en lo que hacemos, eso nos une, más allá del hecho de estar juntos. Porque estar juntos no significa estar en un mismo lugar no significa que estamos unidos. Lo que verdaderamente une es cuando tenemos un propósito en común. Y esto es lo que hizo Moshe. Dio estas instrucciones, y cuando el pueblo se metió de lleno en esta construcción, sea colaborando, sea ayudando, o sea simplemente observando, o tal vez pidiéndole a Hashem que las cosas todas salieran como él quería. De una manera u otra, todos se vieron inmersos en esta tarea. Y eso trajo la unión, eso trajo la armonía.
Eso trajo que volvieron a ser como antes, uno solo, como cuando el pueblo se reunió delante del monte Sinaí para recibir la Torá, que estaba allí el pueblo como una sola persona. Pues esta obra lo volvió a llevar a ese estado de unidad. Y después de que Moisés los convoca, la primera cosa que les dice es que se acuerden del Shabbat. Antes de darle las instrucciones, les recuerda el sagrado deber del Shabbat. ¿Por qué? Para que no se confundieran y pensaran que debido a la importancia de la tarea que tenían en sus manos, podían ignorar o poner a un lado la santidad del Shabbat o el deber sagrado del Shabbat. Y Moisés recalca esto antes de dar las instrucciones. No porque estemos haciendo algo para Hashem, no porque estemos en la obra más grandiosa de nuestras vidas, podemos soslayar la importancia del Shabbat ni de ninguna otra misbot. Solamente cuando está en peligro la vida es que podemos pasar por alto el deber de una misbah, excepto las misbot que tienen un carácter de vida o muerte, como son la idolatría, la inmoralidad sexual o cometer un crimen de sangre. Excepto esas tres categorías, todas las demás misbot podemos no pisotearlas, pero sí podemos tomarnos una licencia temporal y respetuosa si está en juego la vida, si es una emergencia real. Pero no siendo este el caso, Moshe comienza por recalcar la santidad del Shabbat, el respeto al Shabbat, el deber de observar el Shabbat y de aún en medio de esta tarea tan importante, parar cuando llegara el Shabbat. Y esto trasciende a otro nivel de significado. Como este Mishkan representa el universo, en uno de sus simbolismos, el Mishkan representa el universo, así como también representa este universo a menor escala que somos nosotros. Así como representa el universo, y cuando Hashem creó todo, se detuvo en el Shabbat. Hashem creó durante 6 días, hizo todo y se detuvo en el Shabbat. Así, cuando el hombre cuando el pueblo de Israel emprendió esta tarea sagrada, de igual manera tenía que detenerse en el Shabbat y trasladándolo a nuestra realidad colectiva o personal. El mandamiento dice: en 6 días harás toda tu labor, todo lo que tengas por hacer. Pero en el 7º día es como si hubieras completado todo, tienes que parar. Sabemos que nunca lo completamos todo, que siempre tenemos algo pendiente. Pero el Shabbat el Shabbat representa lo perfecto, lo completo, la cumbre de todas las aspiraciones humanas, la cumbre de la espiritualidad. Entonces, cuando llega el Shabbat, es como si en realidad no quedara nada pendiente, lo hubiéramos cumplido todo. Sabemos que no es así en esta dimensión, pero esa es la importancia, esa es la real dimensión del Shabbat, esa es la trascendencia del Shabbat. Es como si lo hubiéramos completado todo. Y este es el mensaje, o uno de los mensajes que hay aquí en este comienzo de esta porción. La representación de la creación y de cómo el mismo creador detiene su obra, simbólicamente hablando, en el Shabbat. No detiene en la parte percibible, en la parte visible, pero no en el hecho de que todo depende de que Hashem lo sostenga para seguir existiendo. De lo contrario, el mundo sería asimilado nuevamente por la divinidad. Pero independientemente de eso, Él nos da un ejemplo deteniendo su obra creadora en Shabbat, o por lo menos la parte visible de esa obra creadora.
También vemos cómo son destacados Betzaleel y Aholiab, más otros que participaron en la obra. La importancia de Aholiab en esta tarea es sencillamente indescriptible, de Betzaleel y de Aholiab también, porque estos hombres fueron dotados con un nivel de sabiduría, de entendimiento, que va más allá de el talento y la habilidad física para hacer un trabajo determinado. Estos hombres tenían una percepción espiritual y al enfrentarse, al tener delante estos materiales donados por el pueblo, ellos podían trabajar con ellos más que a nivel material, a nivel espiritual. Ellos podían discernir las fuerzas espirituales que se manifestaban en estos donativos y podían asignarlas para una parte u otra del Mishkan, entendiendo la fuerza que había en ellos. Y voy a poner un ejemplo. Si alguien donó un material muy valioso, digamos, puede ser oro o plata, donó un material muy valioso, pero lo donó motivado por el hecho de que vio que los demás lo estaban haciendo, no quería hacer menos, lo llevó. Eso tiene menos fuerza, ese donativo tiene menos fuerza que el donativo de una persona que tal vez llevó un material menos costoso, pero lo hizo con una devoción, con una alegría, con un nivel de entrega tan grande que ese donativo adquirió un valor espiritual mucho mayor. Y estos hombres podían percibir eso cuando tomaban estos materiales en sus manos y lo asignaban para las partes más sagradas o menos sagradas del Mishkan. Es decir, que tal vez una parte de ese oro fue a parar al arca o a la cubierta del arca porque percibieron la fuerza de la entrega en esa porción de este material valioso. Y así sucesivamente, pero eso despierta una interrogante, despierta una inquietud. ¿Cómo es posible que algo pueda ser más sagrado que otra cosa? O incluso trasladándolo al contexto del Mishkan como tal. ¿Cómo es posible que la presencia del Eterno esté más en un lugar que en otro? ¿No es acaso que el Eterno es infinito, que lo llena todo? Como dice el Tehilim 139, ¿hay algún lugar donde yo pueda huir de ti? Y entonces, si el Eterno está en todas partes, ¿cómo es posible que en este lugar esté más que en otros? Y la realidad no es que el Eterno esté más en un lugar que en otros. De hecho, no existe algo como que el Eterno está. Es todo lo contrario. Es el universo y todo lo que hay en él quienes estamos en el Eterno. Uno de los nombres de Hashem es Makom o Amakom, que quiere decir el lugar, así como empieza o como está escrito en el Salmo 90, el Tehilim que escribió Moshe Rabenu. Amakom quiere decir el lugar y es uno de los nombres del Eterno porque eso significa, eso representa que todo está dentro de Él. No es que Él está en todas partes, sino que todas las partes están en Él. Brotan de Él, subsisten por Él. Y siendo así, entonces, ¿cómo hay un lugar donde se pueda presenciar más que en otros? Bueno, por la designación. Cuando designamos algo, eso le da una categoría diferente. El hecho de consagrar este lugar, el hecho de hacerlo con estos donativos expresamente donados para eso, el hecho de separarlo, y este es el concepto de lo sagrado, de lo santo, el hecho de separarlo, de dedicarlo, eso le da una categoría diferente. Y eso es lo que permite que la presencia divina pueda manifestarse más, pueda ser más percibida en un lugar que en otro. Así como la señal del teléfono.
Hay lugares donde la señal es más débil, lugar donde la señal es más fuerte. La onda, o sea, las ondas, estas ondas electromagnéticas, estas frecuencias, están en todas partes, pero se perciben más en un lugar que en otro, en dependencia de los materiales que nos rodean o de la profundidad o la altura del lugar, etc. Bueno, asimismo, la presencia del Eterno puede ser más percibida en el lugar donde se ha hecho una declaración, donde se ha señalado, donde se ha designado para uso santo. Esta demarcación crea la posibilidad, y eso implica purificación. Eso crea la posibilidad de que allí se pueda manifestar más, sea más percibible la presencia del Eterno. Y entonces pasamos a Pekudé, la porción que en algunas ocasiones, como dijimos al comienzo, se lee junto con Vayakhel. Pekudé quiere decir los recuentos del Mishkan. Estos son los recuentos del Mishkan, la tienda del testimonio, la tienda del encuentro. ¿Por qué había necesidad de hacer un recuento? No tanto porque hubiera dudas de cómo se usaron los materiales. En primer lugar, cuando el pueblo los donó con una completa convicción, con un desprendimiento sincero y completo. Es decir, ya no sentían nada de pertenencia con respecto a eso. Lo habían dado así por entero, lo habían dado. Pero el recuento no se hace por eso. El recuento no se hace por el hecho de que la gente sepa dónde fue a parar todo lo que se dio. El recuento se hace para que nos demos cuenta de a qué nivel se manejaron esos materiales. Es imposible que en una obra humana no falte o sobre algo. Siempre las construcciones se van por encima del presupuesto, en la mayoría de los casos. Y en otros casos quedan por debajo del presupuesto cuando hay, bueno, por razones que no vamos ahora, no vale la pena traer aquí a colusión. Pero sí quiero poner un ejemplo que podría ser el único, pero yo particularmente no lo creo tan así como lo dice esta historia. Hay una construcción en China de ladrillos que tiene en una de las paredes un ladrillo que está suelto, está puesto ahí, pero no está unido con mortero a los demás ladrillos. Y cuenta esta historia, que el arquitecto de esta obra era un hombre tan sabio que él calculó la cantidad de ladrillos que se usarían en esta obra con tanta exactitud que ni faltó ni sobró. Pero como eso trajo dudas acerca de esta persona, porque nadie está adaptado a que eso ocurra, entonces él, para quitar las dudas sobre su persona, puso un ladrillo más en el conteo. Cuando él presentó la idea de que no iba a faltar ni iba a sobrar, eso trajo dudas. En vista de que dudaban de él, de su capacidad, él puso un ladrillo más en el conteo. Y cuando la obra se terminó, sobró un ladrillo, que es el ladrillo que está puesto encima de la pared. Como un testimonio de la magistralidad, digamos, del talento tremendo de este hombre, de sus habilidades. Sin embargo, eso es una historia que puede ser más o menos exacta, pero difícilmente una obra, porque los ladrillos se quiebran, etc. Hay muchas razones por las que siempre en una construcción puede faltar o puede sobrar. En la mayoría de los casos falta. En la mayoría de los casos falta y hay que traer más. Aquí, incluso cuando al pueblo se mandó a detener, se les pidió que no siguieran donando,
porque ya era más de lo necesario. Aún así, todo lo que se trajo formó parte de esta obra. Y por eso son los recuentos, para mostrarle al pueblo y a la posteridad que esto no fue una obra hecha por hombres talentosos, por grandes artífices que sabían cómo trabajar estos metales o estas pieles o el lino, la lana y todas estas cosas que se usaron. No, sino que esto es una recreación a menor escala de la creación del universo, en la que no hay un átomo de más ni un átomo de menos. No hay un grano de arena que sobre en este universo, ni que falte tampoco. Todo está milimétricamente calculado. Todo está llevado a cabo continuamente por el uno y el único, en quien no hay error. En Hashem no hay error de cálculo. Todo es exacto, todo es preciso, a un nivel que ni podemos soñar. Y eso es lo que nos muestra este recuento, que así estos hombres que trabajaron con una habilidad espiritual más que con una habilidad manual, lograron que estos materiales, toda esta materia se uniera para dar lugar a una obra donde pudiera manifestarse visiblemente la presencia divina. Y en la realización de estos recuentos nos muestran que ellos trabajaron la materia a nivel espiritual. La combinaron más que con las manos, con el uso del conocimiento, de la sabiduría de lo alto, entendiendo las fuerzas, las energías que estaban presentes en estos materiales y combinándolos, así como Hashem combinó las letras para canalizar su energía dentro del universo, para formar todo este universo. Así ellos canalizaron toda esta energía, la combinaron y recombinaron para dar lugar a este lugar precioso que está en algún lugar escondido. No desapareció completamente. Muchos de estos elementos están aguardando el día de la gran revelación. Y eso es lo que nos enseña esta porción con la que concluimos este segundo libro de la Torá, lo cual le da también a esta porción una tremenda importancia, porque en este Shabbat volveremos a decir Hazak, Hazak, Benit Hazek. Fortalécete y que seamos fortalecidos con esta instrucción, con esta fuerza, esta fortaleza que emana de las palabras de la Sagrada Torá. Shabbat Shalom.